¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, gracias por haberme hecho estudiar tanto para este tema. Bueno, está estudiando hace ya casi una semana la doctora Ortiz Luna porque le habíamos planteado esto del tema de la gripe en cuanto se disparó el primer supuesto, porque en aquel momento era supuesto caso en la zona, en nuestro país en realidad, en Córdoba creo que fue el primer caso. En Córdoba, después en Jujuy, Salta, y luego se detectó acá en Neuquén un caso. Hay 11 casos reportados hasta ahora en todo el país de esta que nos llama la atención ahora, pero que no es nueva, influenza aviar o gripe aviar. Ya en algún tiempo atrás, inclusive antes de lo que fue el COVID-19, hubo ya un brote de esta gripe y se mantuvo. Después, bueno, hubo otras gripes que le pasaron por encima. Así es. Esta variante de los influenza, de los virus de las influenza, que tienen una característica muy particular en su formación. Imaginemos una capita redonda que tiene un montón de espinitas que se van fijando a las células de los organismos. El influenza no se rían del nombre, Sí. pero es un virus de la familia de los ortomixovirus. ¿Qué significa? No es lo que ustedes piensan. No es lo que ustedes piensan. Significa que es un virus que tiene determinadas características que se va a adherir a las células tanto de animales como de personas. Un virus, por su conformación, necesita células para poder vivir. Se mete en las celulitas de las personas o de los animales, se rompen esas células, se libera parte del virus y ahí se genera todo lo que es la enfermedad. A veces se replican, a veces no. Esto significa que puede tener una gran cantidad de virus un organismo y a veces no. En particular, este nuevo bichito, no nuevo, ya por lo menos 25 años de conocerse y tuvo, como dijiste, varios intentos de brote, Sí. Después fue tapado claramente por la influenza A, por la pandemia que hubo de influenza A antes del COVID. Sí. Venimos de influenza en influenza. Yo estuve en la anterior, así que vayan sacando cuentas. Yo trabajé en la En pandemia, emergencia. sí, en la pandemia anterior, en la de H1N1 y, bueno, por supuesto ahora toda la del COVID. Esta se llama H5N1, no importa, es por las formitas que tiene la caparazón de ese virus y les da esta característica. Pero primero, tranquilidad. ¿Sí? Así como no generó, por lo menos 1997 fue uno de los primeros reportes, y desde entonces a esta fecha 880 casos en el mundo. Los casos que fueron en humanos fueron de alta mortalidad. Pero ¿cuál es el problema específico de este? Infecta fundamentalmente a animales, a aves o puede infectar a otro tipo de animales, pero lo más frecuente es que infecte a aves. ¿Qué aves? ¿Cualquier ave? ¿El pollo de criadero? No, en general afecta a las aves que son libres, a las aves que hacen periodos migratorios. Por eso no es casualidad que haya aparecido en diferentes lugares de Argentina, justamente en este tipo de aves. Puede haber sido un ave que ha estado migrando de un lado a otro y que haya ido pululando por ahí con diferentes tipos de aves que hacen sus periodos migratorios Sí. para reproducirse y para vivir. Yo de ese área sí que no sé mucho, pero uno los ve. Generan este tipo de contacto entre las aves. El virus tiene alta contagiosidad, lo mismo que nos pasó en los humanos, y se transmite de ave a ave. Una ave infectada puede transmitir a todo un corral, incluso generar la muerte, supongan, si hay aves, si un ave migratoria. O sea que tenemos un gallinero en la casa y hay una gallina que está con alguna sintomatología que puede llegar a transmitirla, sí. Ajá. Puede Hay llegar que a aislarla. transmitirla. Hay que aislarla, hay que hacer la denuncia correspondiente a los lugares que tengan. El SENASA se está encargando de esto y declaró una alerta y limitó determinados ingresos, egresos, para justamente tratar de evitar la propagación en las aves que son de consumo doméstico. Ahora, yo supongamos tengo con lo que me gusta el pollo. No, pero tranquilos, porque no es que van a dejar de comer pollo. Ajá. ¿Cuándo transmite el ave? Cuando está enferma
o recién fallecida por las secreciones. ¿Cómo es el proceso de enfermedad en las aves? Por supuesto, perdonen los veterinarios y demás, pero no tengo muchas herramientas clínicas de las aves, pero es muy parecido al del humano, con secreciones, con problemas respiratorios y con la muerte del animal. El animal la transmite por las vías respiratorias y algunas por las heces, pero no es tan frecuente por las heces, por las vías respiratorias y una vez fallecidas las aves. Ahí pueden transmitir a todo un corral. Si yo tengo un ave que la veo enferma o tengo un corralito que la veo enferma, bueno, alerta, porque ahí sí puedo tener transmisión al humano. La transmisión al humano es muy rara, chicos. No es que se va a dar como pasa con otro tipo de enfermedades que se transmiten de los animales a los humanos. Es muy rara, es poco frecuente. Ahora sí, puede llegar a tener determinadas características graves. Pero para la transmisión interhumana, como pensamos en pandemia, como aprendimos en COVID, no tiene demasiadas herramientas este virus para hacer una replicación en humanos por este nombrecito que tiene, que es H5N1. Las que se replican en los humanos son la influenza A, influenza B, y las más conocidas, para las que tenemos ya las vacunas, que voy a hacer un apartadito en un rato, son por supuesto la H1N1 y por todas las otras cepas. Como que, ¿qué es cada cepa? Es como que un papá tiene un montón de hijitos y cada hijito va saliendo diferente cada año. Esas son las cepas de los virus. Miramos. O sea que esta viene siendo una cepa diferente a la que venían de antes. Esta es otra. Esta no, es una de las A, es una de las A, pero tiene unas características diferentes que al ingresar a los organismos de los animales sí puede dar alta infección o tasa de replicación, pero no es la mayor transmisibilidad al humano, salvo que el animal esté enfermo al nivel respiratorio. O sea que yo puedo tener un contacto con ese animal afectado. Tengo la gallina en mi casa. No vamos a decir que voy a dormir con la gallina, pero tengo la gallina y es común que ande dando vueltas cerca mío y demás. Ahí me puedo llegar a contagiar. Si la gallina está enferma, tiene síntomas, se la ve diferente o se los ve con problemas o que están tiraditos, en general conviene, por supuesto, mantener distancia. Para las personas que crían animales, lo que se recomienda, chicos, es el mismo control, las mismas herramientas que utilizamos en COVID. Barbijos, guantes, lavarse las manos inmediatamente después del contacto con el ave, y ahí viene el punto. Si voy a comer... ¿Qué hago con el ave si encuentro yo una gallina muerta en mi gallinero? Teniendo en cuenta que, digo la gallina porque es lo más común que podamos tener en la casa, ¿no? En el departamento no, pero bueno. Sí, la gente para para estos pequeños productores lo que se está recomendando, y esto lo dice el SENASA, es mantenerlos aislados, mantener las mismas medidas de protección y dar aviso a las autoridades locales para que puedan tomar muestras de ese animal. Pero acá empezó a generarse una gran psicosis en no comamos más pollo o los huevos y demás. Bueno, la buena noticia de esto es que no se transmite por comer carne, no se transmite por comer los huevos, y tengamos en cuenta esto, que se transmite por las vías respiratorias de los animales, fundamentalmente los que son silvestres, migratorios o los corrales pequeñitos que no tienen determinado tipo de control. ¿Qué tenemos que hacer? En realidad, tenerle miedo a las enfermedades de transmisión alimentaria, ahí sí, yo pondría un poco más de énfasis que en relación a la gripe aviar. Se transmite hacia el humano la gripe aviar muy pocas veces y la transmisión entre humano y humano es casi nula, ¿sí? Bien. La clínica que va a dar la gripe aviar en humanos es muy similar a lo que aprendimos en COVID. Todos estos bichos se comportan muy parecidos. Hacen un periodo de más o menos 4 a 6 días de incubación después del contacto con el animal. Son 4 o 6 días que estoy más o menos bien, me siento un poquito débil, pero estoy más o menos bien. Empieza el periodo de fiebre. Fiebre a veces da inyección conjuntival, que significa se ponen los ojos muy muy rojos, a veces da cuadros de conjuntivitis, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Están pensando en COVID, están pensando en gripe. ¿Sí? Luciana, sí, porque son los bichitos muy parecidos. Da un cuadro de estado. A los 4 o 5 días de haber iniciado el cuadro puede presentarse las formas graves, con neumonías graves, igual que COVID, igual que en las primeras cepas del COVID. Si se acuerdan, los cuadros que daba, y en esos casos a veces requieren terapias intensivas. Pero realmente son muy pocos los casos que se han reportado en el mundo. Lo que se recomienda es limitar lo que está haciendo SENASA,
y controlar estas aves, ir tomando muestras, una muestra cada 100 aves, o no sé cómo lo implementarán, y con esto tenerlas vigiladas, una vigilancia. ¿Qué pasa si como carne de pollo? ¿Qué pasa si me como la pechuguita como me gusta a mí, así grillé, con jamón y queso, como siempre? Bien, ustedes le tienen que tener miedo a otros bichitos que pueden estar en los alimentos y fundamentalmente en las carnes mal cocidas o las carnes que fueron cocidas y las dejé, cuidado con esto. ¿Las dejé al aire libre? O las dejé en el horno. ¿Quién no hizo un asadito un día, lo dejó en el horno y al otro día dice, vamos a comer la carne en vamos a picar un poquito? A picar un poquito. Gravísimo, gravísimo. Epa. ¿Por qué? La carne cruda tiene en su exterior, en su interior y demás, un montón de bacterias, entre ellas las amigas Salmonella, las amigas Shigella, la Escherichia coli. Ahí nos vamos a remontar un poquito a lo que pasó en Berazategui hace unas semanas atrás. Con la famosa, que eran chinchulines. La moda chinchulinesca que vino bastante afectada, por cierto. Bien, ¿cuál es el problema y la solución? Porque siempre que uno trae un problema tiene que traer la solución, porque si no genera todo pánico. Primero, la carne cruda tiene gran cantidad de colonias de bacterias. Viven en la carne cruda, viven de la muerte de los animales, del exterior de los animales, queda esto. Las más peligrosas para el humano son la salmonela, la coli, la shigella, pero se da más en otro tipo de superficies, que es la que tanto nos alarmó. La carne cruda tiene alta concentración de bacterias, pero ¿cómo se resuelve? Cocinándola, chicos. Y cocinándola. O sea que no podemos comer más el asadito así, medio jugosito, tiene que estar bien cocido. Hay un rango, no tanto, hay un rango de temperaturas en que la comida se vuelve peligrosa. Y pasa entre los 5 grados y los 70 grados. Si ustedes dejan cualquier alimento que tenga carne cruda o semicocida entre 5 y 70 grados, durante más de 1 hora, depende de la temperatura ambiente, cuidado, los bichitos crecen, engordan, se ponen divinos y nos están esperando ellos a nosotros con cuchillo y tenedor. Entonces, pero fíjense qué fácil. Si nosotros cocinamos el alimento y decidimos comerlo frío al otro día, tiene que haber sido conservado a menos de 5 grados, o sea, en la heladera. Sí tenemos unas heladeras correspondientes. Lo sacamos, ¿sí? Claro, lo sacamos, lo ponemos en microondas o lo que sea. Antes de la hora lo tengo que consumir. Cuidado porque todavía quedan muchos días de calor y si me voy a ir con el sanguchito de pollo o el sanguchito de pechuguita de pollo o de carne al río, tengo que asegurarme que la heladera que lleve abundante cantidad de hielo, porque si no, los bichitos, ustedes imagínense esto, la pechuguita de pollo con una bacteria. Sí, quieren tomar sol también. ¿Qué otro peligro tenemos? ¿Por qué la carne picada es tan peligrosa? Una vez que nosotros cortamos y cocinamos la carne, la superficie de la carne es la que va a estar más llena de estas bacterias al cortarla. Si nosotros la mezclamos, quiere decir, supónganse lo que decías recién, el bife jugoso. Sí. Yo sé que las bacterias están más en la superficie, ¿sí? O sea que tal vez tendría cierto margen de seguridad si llegó a esa temperatura, 70 grados, no es necesario que esté súper cocida. Pero imaginemos estar con una hamburguesa. La carne va a quedar en toda la superficie de los chiquititos, de los cortecitos pequeños de carne. Al tener una hamburguesa, todo eso va a quedar en el medio de la hamburguesa. Es verdad. ¿Y qué pasa? Qué rica hamburguesa jugosa. Sí, y la Escherichia coli está bailando ahí adentro, contentísima porque va a cumplir su objetivo, que es perpetuarse. ¿Y quiénes son los que están en peligro? Fundamentalmente los extremos de la vida. ¿Cuál es la enfermedad más grave que se puede producir por esto? El síndrome urémico hemolítico producido por Escherichia coli. Es así, la tenemos acá en Neuquén. Tenemos muchísimos casos de niños con síndrome urémico hemolítico gravísimo, gravísimo, gravísimo y todavía presente. En chicos, en niños, y es muy grave. De niños que se pueden dar desde pequeñitos, ni bien les empiezan a dar carne picadita, hasta niños ya más grandes, incluso ya preadolescentes también lo pueden tener. Los adultos pueden tenerlo, una infección, pero pasa mucho más inadvertida. Cocinarla completa, es así, las hamburguesas tienen que estar completas. 10 minutos han pasado de las 11 de la mañana. Doc, nos quedamos con preparando la hamburguesa
nos quedamos con que hay muchos virus, muchas bacterias. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay una vacuna? No sé de qué querías seguir hablando, pero a mí me interesa saber si tenemos una forma de prevenir todo esto, más allá de que cuando nos dijeron lo que estaba pasando, que no sabíamos lo que era en aquel momento, y nos tuvimos que limitar en un montón de cosas. Ahora, ¿vienen los límites? ¿Viene alguna prevención particular, especial, determinada? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Y repasemos un segundo para los que recién se enganchan. Habíamos estado hablando de gripe aviar, tranquilidad en este momento, poca transmisión a seres humanos, tiene más que ver con las aves migratorias y por supuesto en esta etapa el control tiene que ver más con SENASA y los organismos que tienen que ver con esto. Nosotros personas, aves de corral, tener en cuenta el comportamiento, si hay alguna que está enferma, inmediatamente avisar y les sugerimos a los pequeños productores que utilicen las mismas medidas que aprendimos con el COVID. ¿Se transmite comiendo carne y huevos la gripe aviar? No, señores, no se transmite. Solo se transmite por manipulación de secreciones de las aves infectadas. Entonces, los huevos, ojo, los huevos pueden tener secreciones de las aves infectadas, sí, pero además... ¿Hay que lavarlos? Además, cuando la gallina pone el huevo, parece que... El huevito de la gallina truleca. Poneme la gallina chuchuá también. Cuando la gallina pone el huevo, voy a decir una cosa medio asquerosa, pero para que lo entiendan. Sí, primero, ¿cómo sale el huevo no es... La doctora Luciana hablando del huevo, van a decir el hashtag. Van a poner, el huevo no es hermético, señores. El huevo tiene pequeñas porosidades por las que las deyecciones, o sea, la caca de las aves, pasa a través de esas porosidades. Y esa caquita sí tiene bichos. Por eso cuando los ponemos a hervir y por ahí tiene una picadura o ese orificio ínfimo que a simple vista no se ve, se sale cosito, se sale así la espumita que parece. Sí. Alguna vez cocinamos un huevo, parece. Sí, yo sé. Bueno, pero cuidado. Entonces, cuando una gallina pone un huevo, además de poner el huevo, tiene pérdida de materia fecal. Igual que cualquier ser que tiene, cualquier ser que hace fuerza con la zona de parición, también pierde heces. Quiere decir que los huevos inmediatamente tienen que ser lavados, ¿sí? Ahora, malas noticias para los que les gusta el huevo frito o el huevo pasado por agua. El poché. Mis queridos, lo van a tener que abandonar. Van a tener que abandonar el huevo pasado por agua, huevo poché como decías, lo vamos a tener que hacer duro y si no lo vamos a comer inmediatamente, conservarlo en la heladera como ya aprendimos, lavar bien la superficie del huevo. ¿Y qué hacemos con el huevo frito? Acá es un problema. A la mayoría... ¿No se come huevo frito o se cocina? Se come, pero les tengo... Ya sé que van a odiar esto. No te vamos a escuchar, Luciana, no te vamos a escuchar. Señores, si les gusta la yema para mojar con el pancito, la yema líquida, esa sí que es peligrosa. Esa sí que es peligrosa. Entonces, ¿cómo les sugiero hacerlo? Hacerlo de un lado, dejar que la clara se coagule, se dore bien. Y mis Me gusta también a la plancha el huevo. Y los van a tener que dar vuelta. Claro. Entonces, sí, de verdad, porque se van a agarrar. ¿Cuál es No, acá dice todo. No, Luciana, fuera. No, el problema son las salmonelas, las Escherichia coli, las shigelas que están dentro de las yemas de los huevos, fundamentalmente crudas. Y entonces, la forma de eliminarlas es cocerla completamente. Si yo la dejo en esto, puedo tener a las 12 horas de comerla. Y pasa, chicos, no es que no pasa, de verdad hay muchos casos. Dolor de panza, diarrea, vómito, fiebre, muy mal estado general, a veces diarreas con sangre, y ni hablar si esto le pasa a los niños. ¿Y quién es el otro alimento que yo los veo comer? Que comen todos. Que yo no, porque a mí no me gusta. ¿Tiene carne? No, que lo usamos como aderezo. La mayonesa. La mayonesa. ¿Cuál mayonesa es peligrosa? La mayonesa casera. La mayonesa casera o la que se conserva fuera de la heladera. No, dice, yo no como mayonesa casera, pero cuando ustedes van a algún food truck o alguno de esos carritos y la mayonesa no es la que está envasada, cuidado. O por ahí las personas que hacen perniles o demás. ¿Hay problema en hacer mayonesa casera? No, pero tiene que conservarse a frío, a menos de 5 grados, y tiene que ser servida inmediatamente. Así que mayonesas caseras, cuidado. Huevos,
les sugiero hagan lo que A quieran. la plancha. Son ricos, Y si no, los espero en el hospital, pero es feo el tratamiento. Es feo el tratamiento. Y por supuesto, cuidado con los chicos. Entonces, los huevos, lavarlos porque sí pueden tener deyecciones. Si bien no es alto el riesgo de transmisión de la gripe aviar, pero alguna secreción de las aves pueden llegar a tener los huevitos, y lavarlos bien. Otra sugerencia importantísima, el agua. El agua. ¿Cuántas veces caemos enfermos o nuestros niños caen enfermos por un agua no santa, agua que no es de beber? Claro. Déjala correr. Yo les sugiero otra cosa. Agua que no es de beber, échenle 2 gotitas de lavandina por litro de agua. No, tiene feo gusto. No me vengan con que tiene feo gusto. 2 gotitas de lavandina por litro de agua. ¿Con qué le mido las gotitas? No sean chantas. Con una cucharita. Con lo que quieran. 2 gotitas de lavandina por litro de agua. Con eso, en un ratito, matamos la gran mayoría de este bichaje. O calentarla a 70 grados. ¿Hace falta hervirla? No. Calentarla a 70 grados. El agua del mate es un agua bastante santa. Y después, si la dejan enfriar para tomarla, conservan a las temperaturas que dijimos. Entonces, aprendimos de los huevos, aprendimos de la carne, que tiene que estar bien cocida, aprendimos del agua. Espero que hayan aprendido y que no me odien mucho. ¿Cómo? Yo sé que lo de los huevos les va a caer bastante mal. Y el otro punto de las transmitidas por alimentos es esto. Yo dejo la carne del asado en el horno, como dijimos. La carne del asado... Sí. Cuando yo cocino la carne, se mueren los bichos, como dijimos, ¿no? A los 70 grados la gran mayoría de las bacterias se mueren. Entonces, ¿pero cómo si yo como una carne cocida me infecto? ¿O me puedo intoxicar, Luciana? Muy bien, porque si usted la deja a aire ambiente, si quedó un solo bichito, o si en el plato quedó una sola bacteria, aprovecha que no hay otros vecinos y empieza a engordar, a reproducirse. Son súper prolíferas las bacterias, se reproducen, pero mucho más de lo que nosotros imaginamos. Y en esa carne que no tiene otros bichos para competir, es peor. Y esto lo aprendí no hace mucho, me lo enseñó Hermann, un bioquímico del Hospital Heller, que es el pobre, le tocó ser, el título es malísimo, pero es un sabio que es impresionante, que les recomiendo que algún día lo entrevisten. Hermann es el referente de diarreas provincial, así que título tan, tan difícil. Sí, bueno, pero... él nos enseñó todo esto. Carne cruda, muchas bacterias, poco riesgo cocinarla. Carne cocida, gravísimo, porque desaparecen cocida y fría. Y entonces un solo bicho no tiene con quién competir, crece de lo lindo. Carne molida, cuidado, bien cocida. Así que estas cosas, entre otras, quería transmitirles. Y volviendo al de la gripe, al tema de gripe aviar, también en esta etapa donde se están terminando las vacaciones, pero vamos mucho a lugares de avistaje de aves. Recuerden que las aves migratorias sí son las que pueden estar con algún tipo de este virus. Vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? Vacunas, mis queridos. ¿Cómo estamos? A vacunarse. A vacunarse, vuelvo a insistir, y ya quedó casi en la historia, no, que son inventos, que son pruebas para la humanidad, no. Con la cantidad de personas que ya están vacunadas, con los pocos efectos adversos reales, comprobados, que se han demostrado, las vacunas son seguras, son una de las herramientas que salvó a la humanidad. Una es la potabilización del agua, otras son los antibióticos y otras son las vacunas. Así que fíjense si realmente tenemos que darle bolilla a esto. Me falta la quinta. Bien, pero ya 3 dosis, 4 dosis, estamos muy protegidos. Seguramente va a ser anual el COVID, igual que la influenza. Todos a vacunarse antes del periodo invernal, que es cuando más se transmiten las enfermedades respiratorias, contra la influenza. Nosotros tenemos en el calendario las vacunas contra la influenza. En algunas vienen las monovalentes, que significa una sola cepita. La poli. Bivalente, polivalente, bueno, demás. Obviamente las mejores son las tetravalentes, las polivalentes. No en todos lados están accesibles. A veces solamente al bolsillo son accesibles, pero sí tienen que saber que todos los años hay que vacunarse para influenza. No, pero sí cambia el virus, sí, pero en tu cuerpo deja una memoria por si algo parecido a ese virus ingresó y la infección que vas a tener va a ser mucho menor a no conocerla. Porque esto es lo mismo cuando entra un desconocido a tu casa. Vos al conocido ya más o menos lo vas viendo. Esto hace tu organismo con sus células de defensa. Pero al desconocido, ¿y qué haces?
imaginemos, un desconocido buen mozo, pones o buena moza, pones toda linda la casa, armas todo un... Sí. Alguien conocido, al marido, ¿qué haces? Ni bola le das. Entonces, bueno, así, no, perdón por la cuestión cotidiana de contarlo, pero imaginen entonces un virus que ya conocemos en nuestro organismo, que ya sabemos cómo nos va a atacar, y alguna memoria tiene nuestro cuerpo, y se va protegiendo diferente contra las nuevas. Va a venir un día con sombrero, un día con bufanda, un día en traje de baño, no importa. Sí. Pero uno nuevo, el COVID, por ejemplo, que no lo conocíamos y no teníamos vacunas contra esto, y poníamos todo el arsenal, poníamos todo el equipo de defensa, y eso generaba reacciones inflamatorias tremendas en el organismo, obviamente con un cuadro muy grave. Por eso, no duden en vacunarse. Influenza, todos los años. En los que están recomendados, y después les vamos a compartir la placa del calendario de vacunación, los que están recomendados por enfermedades crónicas o lo que fuera, el virus del neumococo, la vacuna contra el neumococo, que es contra las neumonías, en algunas personas. El COVID seguramente va a ser anual, se pueden hacer todas juntas. Sí, les va a doler. Sí, eso me dijeron. Si te vemos que no tenés, que te falta la quinta, pero te falta alguna otra vacuna. Completen sus esquemas. El tétanos cada 10 años. Vacúnense. El tétanos cada 10 años. No puede ser que tengamos muertes hoy por tétanos. Así que el tétanos, las mujeres en general que han tenido hijos, en los embarazos son vacunadas, pero después de 10 años, claro, ojo, perdieron ya el recuerdo, ya es como que vuelva alguien que se fue hace mucho tiempo, sí, y preparo todo de vuelta. Y por supuesto, todo lo que es el calendario de vacunación de los niños, completarlo a rajatabla. Tenemos muchos niños que todavía no tienen cubierto su calendario obligatorio. En cualquier centro sí, asistencial vayan y seguro que es un día o dos que se van a sentir con fiebre, con dolor, con un poco de ganglios en las axilas o lo que fuera, pero 100% les recomiendo esos pequeños síntomas a tener alguna de estas infecciones graves. Y se pueden combinar. Aprovechen, vayan y se aplican todas las vacunas que les faltan del calendario. Y la influenza... En general, nosotros tenemos, obviamente dependemos de lo que eroga Nación, pero en general aparecen en marzo, a veces abril, a veces medio tardía. Vamos a ver cómo viene este año la cantidad de vacunas que da Nación. Pero ni bien estén, ni lo duden. Doc, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si te quedó algo en el tintero. Para mí está ya, como todo dicho, y claro y conciso, además. Te agradezco muchísimo. Gracias a vos por la invitación. Espero que no me odien mucho los comedores de huevos. Mirá la carita de Fede, huevo frito, y sueña con los huevos fritos, 1, 2, 3. Mayonesa. Y además, y a tener cuidado, pero no temor, que el temor paraliza. Gracias por la invitación y bueno, a disposición.